nos corresponde hablar de un tema que nos atañe a todos, que es igual de significativo para cada uno de nosotros como lo fue en la época de la Reforma Protestante a los hombres que Dios les permitió de una forma soberana erguir la bandera del glorioso Evangelio. Como el apóstol Pablo dice en su epístola a Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si bien, amados hermanos, nosotros como Iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad, que somos llamados a una esperanza y gloria eterna al lado de nuestro amado Salvador, tenemos una obligación y una necesidad. Esa obligación y esa necesidad está de acuerdo a lo que nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseña a cada uno de nosotros por medio de su santa palabra. El tema de la convención es la reforma en la vida del creyente. La ponencia que a mí me corresponde hablar la dictaré o la expresaré en forma de tesis, a forma de pregunta. Y dice, la pregunta, ¿en qué consistió la reforma? Para responder a otra pregunta que es, ¿necesitamos actualizarla? Repito, ¿en qué consistió tiempo pasado? ¿En qué consistió la reforma? Y, o bien, necesitamos actualizarla. Si bien he tratado de introducir brevemente con el fin de que cada uno de ustedes esté consciente que no intentaré bajo ninguna circunstancia hacer un tipo de predicación emotiva, sino más bien expondré la realidad desde el punto de vista histórico y lo enfatizaré en la necesidad que evoca a la vida de cada uno de ustedes que ha profesado la fe en Jesucristo. Y para iniciar, quiero que me acompañen en sus Biblias a la primera epístola que el apóstol Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Le doy lectura en la versión Reina Valera. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, repito esa parte, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahora bien, quiero detenerme aquí un poco y quiero hablar de una forma muy breve, hacer un recorrido, quizás le podríamos nombrar así, de una forma muy sustancial, con el fin de entender verdaderamente en qué consistió la reforma. Para esto, antes de iniciar este corrido, yo estoy completamente convencido que si logramos concretar una definición exacta
de lo que estamos preguntando, no tendremos ninguna respuesta diversificada. Es decir, si nuestra pregunta es conscientemente sólida, si sabemos perfectamente lo que estamos preguntando, a la luz de las Escrituras y a la luz de la historia, ninguno de nosotros divergirá con respecto a la respuesta. Ahora, la palabra consistir, cuando decimos en qué consiste algo, estamos diciendo sobre qué está basado, sobre qué se funda, sobre qué se formula, cuáles son sus bases. Cuando hablamos gramaticalmente de la palabra reforma, la palabra reforma significa volver a la forma original, enmendar algo que está corrompido o trastornado, ya sea por prácticas de cualquier índole. Pero el fin de una reforma es volver a la forma inicial. No hace falta aclararlo, especificarlo o hacer más énfasis en ello, porque tenemos la antagónica palabra que es deformar. Es deshacer la forma. Cuando estamos hablando de reformar, estamos hablando de volver a la forma original. La misma palabra conlleva que la acción que se efectúa cuando uno reforma algo lleva cambios profundos, lleva cambios radicales, porque necesitas volver a una forma original, a una forma que se deformó, a una forma que se deshizo. Entonces, estamos preguntando, escuchen esto, estamos preguntando sobre qué se basó, cuáles fueron los fundamentos de volver a la forma original del cristianismo en la época del protestantismo. ¿En qué consistió la reforma protestante? Y bien responderemos según vayamos redactando si necesitamos actualizarla. Ahora bien, quiero que me regalen de su atención. Iniciamos con el texto de Timoteo en el capítulo 6. Y el texto del capítulo 6 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Voy a parafrasear este texto. Si hay una persona que enseñe diferente a lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, y aquí pongo un punto suspensivo, eso que nuestro Señor Jesucristo enseñó, esa doctrina, esa enseñanza que Él brindó, es conforme a la piedad, conforme al temor de Dios. Es decir, la teología está ligada a la práctica. El conocimiento teológico está ligado a la vida del creyente. Si una persona no se conforma a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme al temor de Dios, está envanecido. Primero, nosotros reconocemos que lo que nuestro Señor Jesucristo enseña en esta tierra no era una doctrina propia. Es decir, Él dice en Juan capítulo 12, verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Nuestro Señor Jesucristo enseña lo que Dios Padre le dijo o le dio para que enseñase. Luego nuestro Señor Jesucristo enseña una doctrina. Esa doctrina que nuestro Señor Jesucristo enseña es la que le dio el Padre. Esa doctrina que nuestro Señor Jesucristo enseña es conforme a la piedad, conforme al temor de Dios.
La Escritura dice en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 20, que nosotros tenemos que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo recibe la doctrina de Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo enseña una doctrina conforme a la piedad. Nuestro Señor Jesucristo llama y elige a unos hombres en la tierra para que sean sus apóstoles. Estos apóstoles enseñan esa doctrina que es conforme a la piedad. Ahora, aquí quiero hacer un énfasis. Nosotros tenemos en la redacción del Nuevo Testamento que esta doctrina que ellos reciben y que ellos implementan a toda la iglesia con el único fin de instruir a la iglesia santa de nuestro Señor Jesucristo, esta doctrina que ellos enseñan va ligada la vida personal, la vida diaria del creyente, cómo el creyente se debe de conducir diariamente, pero también hay un énfasis de contender contra algún tipo de herejía. Vemos al apóstol Pablo haciendo una apologética contra los judaizantes en su epístola a los Gálatas. Vemos al apóstol Pablo haciendo epístola contra filosofías huecas. Vemos al apóstol Juan haciendo apologética contra el docetismo. Vemos a la iglesia apostólica combatiendo cualquier tipo de herejía que oscureciese la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad. Vemos a la iglesia apostólica combatiendo todo tipo de enseñanza que contradijese aquello que nuestro Señor Jesucristo recibió de Dios Padre y que ahora tenemos en las benditas Escrituras. Pero no solamente hacen eso ellos. Nosotros vemos al apóstol Pablo diciéndole a los Corintios en el capítulo 7, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando en santidad en el temor de Dios. Vemos al apóstol Pedro diciendo, así como el que nos llamó es santo, nosotros tenemos que ser en toda nuestra manera de vivir santos. Hay una relación. Cuidamos la doctrina, cuidamos la teología, cuidamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad, conforme al temor de Dios. Eso está establecido en todo el Nuevo Testamento. Eso está establecido en toda la enseñanza neotestamentaria. Todos los apóstoles hicieron énfasis en esto. Ellos dejan este fundamento de enseñanza a la iglesia, al cristiano primitivo. El cristiano primitivo se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son conforme a la piedad. Y nosotros podemos ver que al transcurrir de los años, ellos hacen lo mismo. Si nosotros hablamos del credo, del antiguo credo romano o del credo de Hipólito, bueno, ellos están refutando las herejías de Marción, ellos están refutando las herejías de los docetas, ellos se están conformando a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si nosotros transcurrimos en el tiempo y vemos que hay un hereje que se llamaba Arrio, que decía que nuestro Señor Jesucristo era una criatura, ¿y qué pasa? Que Alejandro lo refuta en el concilio de Nicea, pero él toma porciones de la Escritura como Juan capítulo 10 verso 30, donde dice, yo y el Padre uno somos. Él refuta aquella herejía con cuestiones que están en la Escritura, con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad. Más adelante vemos a Macedonio, que decía que el Espíritu Santo no era Dios, y vemos que en el credo constantinopolitano hay una apología al respeto. Nos vamos toda la historia hasta llegar a la época de la Reforma,
y vemos un solo patrón. Vemos un solo patrón en la iglesia ortodoxa. Vemos un solo patrón en el cristiano, conformándose con lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, con lo que nuestro Señor Jesucristo recibió del Padre, con lo que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles y con lo que los apóstoles predicaron. Y la iglesia siempre conservó esa doctrina. Y la iglesia siempre hizo frente a cualquier tipo de doctrina que no se conformara a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si bien, a 500 años de que un monje agustino, conocido como el doctor Martín Lutero, clavara tesis en la puerta del palacio de Wittenberg el 30 de octubre de 1517 contra herejías de la Iglesia Católica Romana, si bien tenemos 500 años de que se levanta la Reforma Protestante, nosotros podemos ver que la Reforma Protestante está de acuerdo con la ortodoxia, con la enseñanza de la iglesia primitiva y de la iglesia que transcurre en el tiempo con respecto a las herejías. Es decir, la iglesia reformada se conforma, está de acuerdo. Para la iglesia reformada es suficiente las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y su doctrina, que es conforme a la piedad. Es decir, si cada uno de nosotros está de acuerdo que lo que tenemos en las Escrituras es la misma palabra de Dios y es la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es algo que tenemos que llevar diario a la práctica. Nos conformamos con aquella sana enseñanza, pero esa sana enseñanza es de acuerdo a la piedad, es de acuerdo a una vida piadosa. Ahora bien, cuando entramos a la época del protestantismo, no podemos hacer énfasis sobre la biografía de una persona. No podemos referirnos únicamente a un reformador. Fueron varios hombres los que a Dios le place levantar, erguir para defender su bendita palabra. No es únicamente un reformador, no es únicamente una persona la que Dios usa, pero todos ellos tenían algo en común. Y no estoy hablando precisamente de su punto de vista teológico, porque conocemos perfectamente que al ser ese evento el anal de una etapa protestante, algunos de ellos diferían en algunos puntos, pero tenían algo en común. Tenían algo en común con los apóstoles. Tenían algo en común con la iglesia del segundo siglo. Tenían algo en común con la iglesia del tercero, del cuarto siglo. Tenían algo en común con la iglesia que siempre ha defendido las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad. Y no podemos hablar únicamente de una persona, y no podemos fijar datos teológicos de una persona porque nos llevaría bastante tiempo. Pero yo quiero llevar a cada uno de ustedes a entender un punto sobre el cual se basa la Reforma Protestante. Hice un pequeño énfasis para que todos nosotros entendamos
que la iglesia apostólica defendió la fe de nuestro Señor Jesucristo, siempre, pero no solo la defendió, la vivió, la llevó a la práctica, tomó su cruz y siguió al Maestro. La iglesia primitiva también lo hizo. Tenemos en la época del protestantismo, donde el evangelio estaba completamente oscurecido, donde las aberrantes prácticas del catolicismo ocultaban y minimizaban todo destello que pudiese ofrecer a los feligreses lo que las escrituras enseñan. Pero la iglesia protestante hizo un énfasis. Cuando yo les estoy hablando de lo que hizo Alejandro en el Credo Nicea y cómo toma porciones del Evangelio según San Juan para refutar las herejías de Arrio, ellos sabían que tenían que ir directamente a las Escrituras. Ellos sabían que tenían que ir a las Escrituras. Pero cuando entramos a la época del protestantismo, vemos que tienen que hacer una necesidad de hacer un énfasis, que el cristiano tiene que ir directo a las Sagradas Escrituras. Si yo les leo lo que dice la Confesión de Ginebra en su primero de 21 artículos, dice, en el primero de 21 artículos, dice, en primer lugar, antes que todo, en primer lugar confesamos que deseamos seguir la sola Escritura como norma de fe y religión, sin mezclarla con ninguna otra cosa que pueda ser concebida por la opinión de los hombres aparte de la palabra de Dios, y sin querer aceptar para nuestro gobierno espiritual cualquier otra doctrina que lo que se transmite a nosotros por la misma palabra, sin adición, recalco, sin adición, y vuelvo a recalcar, ni disminución. Escuchen lo que dicen estos hombres, según nuestro Señor Jesucristo manda en su palabra escrita. Bueno, la iglesia reformada entendía perfectamente que se tenía que conformar a lo que nuestro Señor Jesucristo había enseñado. Y voy a hacer énfasis, esa enseñanza iba relacionada con nuestra forma de vida. Esa enseñanza iba relacionada con nuestra forma de vida. No la podemos separar. No podemos hacer un lado la teología y la teopraxis. Es imposible. No se puede. La iglesia, en la época del protestantismo, tenía que hacer entender a cuanto profesase la fe de nuestro Señor Jesucristo que el conocimiento está en las Escrituras. En la Confesión belga, en su artículo 7, ellos dejan en claro la suficiencia de las Escrituras, diciendo, creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios, y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Tenían que decir, vamos a las Escrituras. Tenían que decir, aquí están las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y su doctrina, que es conforme al temor de Dios. Tenían que hacer énfasis en ello. Tenían que invitar
a la iglesia a ser conscientes que la palabra de Dios está encima de todo. Estoy hablando de un periodo donde no había traducciones para todos los idiomas y donde eran pocas las personas que tenían acceso a la Santa Biblia. Volver a las Escrituras, volver a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si yo hoy levanto una predicación solemne con una retórica excelsa acerca de las 5 solas y digo la sola Escritura, no era únicamente un distintivo de la iglesia reformada. Es un distintivo de la iglesia ortodoxa. Es un distintivo de la iglesia santa de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ir a la enseñanza que es conforme a la piedad. Y yo puedo pasarme la tarde nombrándoles acerca de lo que majestuosamente, cómo empieza de una forma sublime el catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es el único consuelo tanto en la vida como en la... ¿Cuál es el único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Vida práctica, teología. La iglesia empieza a concretar, pero basados en la sola Escritura. Y no vamos lejos, hablamos de teología reformada y hablamos de los cánones de Dort, de las doctrinas de la gracia. Y pensamos que al estar dentro de un punto característico de la iglesia reformada, podemos hacer énfasis en que estamos dentro de la iglesia reformada. Aclaro, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, siempre conformándose a sus sanas palabras, a la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva a una vida de temor de Dios, que nos lleva a una vida piadosa. Y podemos seguir redactando, podemos llegar a la confesión de Westminster, podemos llegar a la confesión bautista de 1644, pero si bien puedo hacer uso de la no actual frase Ecclesia reformada, semper reformada, es secund verbo Dei, la iglesia reformada siempre se está reformando conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos a la Confesión de Londres, que denota una ortodoxia histórica. La iglesia haciendo un énfasis. Escuchen esto. La iglesia haciendo énfasis sobre una enseñanza que los va a conducir a vivir una vida que le agrade a Dios. La iglesia haciendo énfasis sobre una enseñanza que ya está plasmada en las Escrituras, que nos es delegado obedecer. La iglesia haciendo énfasis en ello. Ahora, con el hecho presto de lo que estoy tratando de especificar de una forma muy sencilla, quiero decirles algo que a lo mejor muchas personas que están aquí presentes no estarán de acuerdo conmigo. Yo les estoy hablando
acerca de que las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y su doctrina, que es conforme a la piedad, es algo que recibió del Padre. Después yo les hice énfasis. Nuestro glorioso Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. Murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados, como está escrito. Él, en su ministerio terrenal, elige a hombres, los envía, y tenemos a los apóstoles. Y ellos enseñan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen el énfasis que yo estoy haciendo. Y luego les invité a hacer un breve recorrido sobre algunos credos de la iglesia primitiva. Y después hablamos de cómo en el periodo del protestantismo la iglesia hizo un énfasis a volver a las Sagradas Escrituras. Y podríamos decir, ¿en qué consistió la reforma? ¿Cuáles son las bases de la iglesia protestante? ¿Sobre qué se formuló? Y podríamos ser prestos y decir, sobre la sola Escritura. No se basó sobre la sola Escritura. Se basó sobre aquella convicción indeleble y vigorosa que tiene cada persona que ha nacido de Dios, que tiene cada persona que ha sido sellado con su Santo Espíritu y que Él le ha dado y ha sido capacitado para obedecer lo que está en las Escrituras, a seguir fielmente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad. Cantares 1:7 dice, oh tú, a quien ama mi alma. Oh tú, a quien ama mi alma. Por amor. En el tiempo de la iglesia primitiva, por amor de aquel que los amó primero, muchas personas fueron al martirio. Por amor de aquel que los amó primero. Por amor de aquel que los amó primero, al creyente reformado que quiere volver a la forma original del cristianismo, no le importa bajo ninguna circunstancia agradar a ningún hombre, porque está consciente que se está conformando a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad. Se está conformando a lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, con lo que nuestro Señor Jesucristo nos iluminó. Ahora, si yo digo sobre qué se basa o sobre qué se formula, en qué consiste o en qué consistió la reforma protestante, y si yo digo en qué consiste una reforma, y entendemos que reformar es volver a la forma original, es decir, el monje Agustino, el doctor Lutero, quería volver a la forma original del Evangelio. Él no quería hacer una nueva iglesia. Él quería que la doctrina, tal como está aquí en las Escrituras, fuese enseñada por la Iglesia Católica. Quería volver a la forma original.
Los reformadores han querido volver a la forma original de lo que se enseña aquí en las Escrituras, de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, con las cuales nos tenemos que conformar, que son conforme a la piedad, que son conforme a una vida piadosa, que son conforme a una vida que glorifica a Dios. Bajo esa inquebrantable convicción protestante, en el crepúsculo de una alma que ama al Señor con todas sus fuerzas, en la necesidad y obligación de vivir a la luz de las Escrituras, con el viento arremetiendo en el rostro fortalecido por la gracia de Dios, mientras la tormenta del mal golpea a alguien que navega agradecido en la pequeña pero resistente barca de la fidelidad, en el inmenso océano de la incertidumbre, con la certeza de que la luz del Evangelio brillará por siempre y resplandecerá sobre todo, el reformador, con la confianza en su Señor, ofrece gratuitamente el Evangelio de la gracia, afirmando que su proclamar interno está ya revelado y manifiesto en las Santas Escrituras. Y los reformadores dicen, la sola Escritura, solamente la palabra de Dios, solamente lo que esté de acuerdo a la palabra de Dios, sí, solamente lo que esté de acuerdo a la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios es conforme a la piedad. Y dirán, ¿por qué el exponente del día de hoy nos hizo tanto énfasis en esto? Porque yo tengo que responder una pregunta. Yo tengo que responder si se necesita, si es necesario actualizar una reforma, si se necesita otra reforma. Si se necesita otra reforma como la que hubo. Yo quiero decirles dos cosas. Primer aspecto, en nada, pese a lo que alguien pueda opinar, en nada se compara nuestro contexto con el contexto del periodo del protestantismo. Primero que nada, hoy todos tienen acceso a las Sagradas Escrituras. No hay una opresión directa del catolicismo. No podemos comparar nuestra etapa del siglo XXI con el periodo del protestantismo. Ahora, segundo punto. Si caracterizamos algo de la Iglesia Reformada en esa convicción genuina sobre las Sagradas Escrituras, también quiero destacar algo de lo cual no hemos hablado. Y es que si ustedes leen un poco sobre la vida de la mayoría que estuvo en ese periodo, la mayoría vivía una vida piadosa. La mayoría vivía una vida en el temor de Dios. Estoy hablando de aquel periodo donde no estaban las Biblias traducidas a muchos idiomas. Estoy hablando en aquel periodo donde la iglesia también fue perseguida. Estoy hablando en aquel periodo donde era necesaria que se brillara, que saliera la luz del Evangelio. Estoy hablando de ese periodo. Y querían vivir ardientemente
ardientemente para su Señor. Querían vivir ardientemente para aquel que los rescató del pecado y de la muerte. Querían vivir para su gloria. Lo querían hacer. No se la iban de domingo en domingo pegando tesis en puertas. Y soy un gran reformador. No. Yo quiero compararlo con lo que estamos pasando en el siglo XXI. Hice un énfasis en algo y yo quiero que ustedes entiendan de una forma paralela lo que yo trato de exponer. Primero, tenemos en el siglo XXI multitud de personas en las redes sociales haciendo un énfasis. No estoy hablando únicamente de una persona en particular. No estoy hablando únicamente de un congregante. Estoy hablando de personas que también ministran la palabra de Dios. Y si yo estoy diciendo que me conformo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, yo estoy diciendo dos cosas. Estoy diciendo que estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con todo lo que la Escritura enseña, sin añadir y sin disminuir. Y estoy completamente convencido, porque la Escritura enseña eso, que yo tengo que vivir esa vida piadosa. Que yo tengo que vivir verdaderamente esa vida piadosa. Eso, con el enojo de algunos, eso no se está viviendo en el siglo XXI. En el siglo XXI, cualquier profesante publica sola Escritura. Y en su iglesia hay danzantes. Y en su iglesia toca una banda de rock mundano. Pues no profesa la sola Escritura. Y no solo eso, sino su vida práctica está lejos de lo que la Escritura enseña. Yo no puedo comparar una época, un periodo donde sobresalieron estas dos cuestiones: una vida piadosa y un sometimiento absoluto en mi praxis y teología a las Sagradas Escrituras. Con un siglo XXI donde, aunque profeses la sola Escritura, no te sometes a la sola Escritura en teología, y menos en tu praxis. Entonces, la base con el cual se formula la convicción, la base con el cual se formula la iglesia protestante no es bajo la sola Escritura, sino bajo aquella convicción delegada por Dios soberanamente de que lo que está aquí en las Escrituras es el absoluto consejo de Dios para nuestro conocimiento y para nuestra práctica. Es decir, una convicción genuina. Repito, una convicción genuina.
siglo XXI, 2017, con un ordenador y acceso a internet, cualquiera de ustedes podría pegar frases reformadas. Cualquiera de ustedes podría desglosar los 5 argumentos o los 5 pilares, como es la sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Cualquiera de ustedes puede hablar por internet de las doctrinas de la gracia. Pero no solo eso. Las puedes predicar un domingo. Puedes hacer un culto de 500 años de la Reforma y hacer un énfasis en tu primer plenaria y decir: voy a predicar sobre la sola escritura, 500 años de la Reforma, y pones afuera de la iglesia un maxi cartelón. Esa no fue la convicción. Esa no fue la convicción. Esa no fue la convicción del periodo protestante. Esa no fue la convicción del hombre que desea agradar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón. Esa no fue la convicción. La convicción nunca fue traer adeptos. La convicción no fue eso. Estamos lejos. Pongamos los pies en la tierra. Esa no fue la convicción. La convicción genuina de un reformador es vivir para la gloria de Dios en todas las áreas de su vida. Reformar, volver a la forma original. Y como dije, eso implica cambios profundos, pero esos cambios profundos empiezan con nuestra vida. ¿Es en serio? Lo primero que la persona tiene que reformar es su vida. Es lo primero que cada uno de nosotros tiene que reformar. Deleítense en la gloria de Dios, en su plenitud, en su gracia, en su verdad. ¿Para qué filosofías huecas? ¿Para qué vanaglorias? Si el hombre es como la hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Para qué? ¿Para qué si podemos vivir para la gloria de Dios? Respondo mi pregunta. ¿Necesitamos una reforma como la que sucedió en el tiempo del protestantismo? La respuesta es no. La reforma continúa. La reforma continúa. Están vigentes aquellos pilares. Pero si tú me preguntas si necesitamos una reforma cristiana, es decir, volver a la forma original del cristianismo, yo te voy a responder: lo necesitamos todos los días, pero no todos los días solamente nosotros. Lo necesitó todos los días la iglesia primitiva, lo necesitó todos los días la iglesia que profesó fe en la gloria de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de la Reforma. El cristiano necesita volver a la forma original del cristianismo todos los días, tomar su cruz y seguir al Señor. No hipocresías. El apóstol Pablo dice: no sería yo siervo de Dios si intentara agradar a los hombres. No.
No necesitamos personas motivando a multitudes diciendo: hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se está reformando en Latinoamérica. Mentira. Mentira. Si acaso unos creen en las doctrinas de la gracia, pero no guardan el día del Señor. Y te nombran legalista. Por fin, no predicas que la sola Escritura. Adheridos completamente con una convicción genuina. El hombre fue hecho con un solo fin. Y ese fin es glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Podremos terminar esta convención? Y posteriormente nos podemos sentar a hablar de diferentes puntos que diverge la iglesia. Y usamos la usual palabra para edificarnos mutuamente. Primero edifica tu vida. Es lo que necesita la iglesia de Cristo. Vivir para la gloria de Dios. Porque a quien queremos agradar es aquel que fue a una cruz. Que fue a una cruz. Puro y santo y sin mancha. Y murió por un aberrante y vil pecador como yo, que no lo merecía. Yo no necesito en mi vida, en lo más mínimo, ser agradable a un ser humano. Pero hay algo de lo cual yo estoy convencido. Y cuando el pastor Luna me pasó el tema que iba a exponer, y cuando se definió, se piensa en primera instancia en hacer énfasis de aquellas frases que caracterizaron la época protestante. Hermanos, se basa sobre la sola Escritura. ¿Y por qué no hacer un sermón de la sola Escritura y los 500 años? O post tenebras luz, luz después de las tinieblas. ¿Por qué no? No. Porque no es el contexto. La iglesia santa de nuestro Señor Jesucristo necesita vivir esa vida santa. Es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Cuando reformemos nuestra vida, en mi caso, como ministro, tengo que llevarlo a la praxis en la iglesia local donde soy miembro. Yo podría estar hablando hoy de teología reformada y podría decirles: yo me adhiero a la Confesión Bautista de Londres de 1677-1689. Pero no guardamos el día del Señor. Bueno, entonces, no te adhieres a la fe reformada. Simpatizas con algunos puntos.
¡Qué bueno! Tocas música de cantina en vez de adorar a Dios. Bueno, pero predicó la semana pasada sobre las doctrinas de la gracia. Y pongamos los pies en la tierra, hermanos. Pongamos los pies en la tierra. Dejémonos de fantasías. Necesitamos reformar primero nuestra vida. Sobre eso se basó, sobre eso consistió la reforma protestante, sobre un genuino celo por la palabra de Dios, por la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad. Necesitamos primero, cada uno de nosotros, después necesitamos trabajar en nuestra amada iglesia local, con nuestros amados hermanos, y verlos crecer en gracia, en conducta. Y posteriormente, si Dios, como absoluto soberano de todo lo que existe, le place en su voluntad perfecta usar a una iglesia, a un hombre, para exportar doctrina reformada, es decir, que volvió a la forma original del cristianismo, que a Dios sea la gloria, y únicamente a Dios. Pero cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, en lo primero que tenemos que estar pensando es en nuestra vida práctica, es en nuestro genuino celo. Y no solamente en los grandes temas teológicos. Vean qué están practicando, vean qué practican en su vida diaria y vean si se afina, se alinea, camina al paralelo con las Sagradas Escrituras. Vean si sus actitudes diarias están alineadas, pesadas con la sagrada palabra de Dios. Vamos a caminar sobre fundamentos honestos en nuestra vida. Qué bueno de aquellos conceptos teológicos que nos delegó Calvino, gran maestro. Qué bueno que Watson hizo ese trabajo tan estupendo. Qué bien, qué bueno. Pero vamos a donde tenemos que ir. Y eso, hermanos, es agradar a Dios en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿En qué consistió la reforma protestante? En un genuino celo por las enseñanzas y doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad. ¿Necesitamos actualizar esa reforma de ese periodo? No, hermanos, no. La reforma continúa. La reforma continúa. Porque si dijésemos que necesitamos actualizar algo, estaríamos diciendo que lo que pasó o lo viejo es inservible, y no. El legado es tan firme y respaldado por las Santas Escrituras. Necesitamos volver a la forma original del cristianismo, cada uno de nosotros. Necesitamos una reforma en nuestra vida diaria. Sí, hermanos. Sí, necesitamos poner los pies en la tierra. Y cada mañana que nos levantemos y Dios nos dé la misericordia de levantar una oración clamando a Él, le digamos que nos enseñe su voluntad, pero que también nos dé las fuerzas para vivirla. Cada uno debe depender
directamente de nuestro glorioso Señor todos los días para su gloria.